bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Este día queremos bendecir el nombre de nuestro Dios, queremos darle gracias por todo lo que hemos recibido de parte de Él, no solamente en estos últimos días, sino por la misericordia y el amor que Él nos ha dado. Sabes, también quiero decirte en esta hora que desde España Ulises nos comparte la palabra del Señor, así es que ponte listo, hay algo que el Señor puso en su corazón y quiere compartir con cada uno de nosotros. Yo te invito que en esta hora, así todos en familia, ahí los están en tu casa, podamos bendecir el nombre de nuestro Dios. Y te invito a que lo hagamos no solamente cantando con nuestra mente, sino también con nuestro corazón, agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí viéndonos. La verdad es que me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes en esta tarde nuevamente. Gracias por la invitación, gracias por poder llegar a cada uno de vosotros. Y bueno, la verdad es que me encanta poder compartir esto que Dios ha puesto en mi corazón. Así es que, ¿qué les parece si oramos primero? Vamos a pedirle al Señor que Él esté pues hablando a nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, te glorificamos y anhelamos, Señor, que tú estés obrando, Señor, y hablando a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda venir, Señor, pueda ser clara, Señor, para nuestras vidas y que todos nosotros podamos ser edificados y ser de bendición donde quiera que vayamos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es una invitación que Dios mismo nos está haciendo, y el título de esta charla se llama No te lo pierdas. No te lo pierdas. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Ya vosotros lo tenéis ahí, Mateo lo tienen en las pantallas, y es Mateo 14 del 13 al 19. Y voy a hacer la lectura para que todos podamos verlo, ¿ok? Oírlo. Dice: Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Si nosotros vemos en el versículo 3, el primero que leímos en esta hora, dice que cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se retiró Jesús? ¿Qué noticia fue la que escuchó? Pues en este momento él acababa de escuchar la noticia de que habían asesinado a Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido decapitado y obviamente pues había muerto, y él acababa de recibir esa noticia. Entonces aquí dice la Biblia que él quiso retirarse, quiso apartarse un poco y quiso estar lejos porque habían matado a Juan el Bautista, él que había sido el profeta que abrió el camino, que preparó el camino para él, y él quien le había bautizado, y alguien que trabajaba junto con él para hacer la obra de Dios. Dice la Biblia que él se subió a una barca y se fue a un lugar apartado. Y yo creo que ese fue un día complicado para Jesús, ¿no? Un día complicado porque pues recibió noticias malas, noticias quizá inesperadas, y como persona, siempre que nosotros recibimos este tipo de noticias, pues normalmente nosotros nos sentimos mal. Y yo no sé, pensando en todo lo que está sucediendo ahora, ¿qué tipo de noticias has escuchado tú? ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Las noticias que escuchas son muy alentadoras, son muy buenas, o la verdad es que son noticias que están bastante mal y son noticias que te desaniman, que te hacen que estés triste, que hacen que estés desanimado y quizá deprimido y no lo estés pasando bien? A lo mejor te sientes un poco abrumado por la situación y te sientes con muchos problemas, y vienen preguntas, y viene incertidumbre, y vienen preguntas como bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mi negocio? ¿Y qué va a pasar con el dinero? Y a veces no sabes qué hacer y te gustaría hacer lo que Jesús hizo, irte, apartarte y un poco como que pensar y meditar un poco en todas las situaciones, ¿no? Y es normal que esto suceda, porque también nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos, y es normal que nosotros estemos sintiendo eso. Pero bueno, vamos a hacer, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer ante esa situación? Vamos a volver a la historia. Nos dice aquí que Jesús se quiso apartar, se subió a una barca y se fue a un lugar apartado. Pero ¿qué fue lo que hizo la gente? La gente se dio cuenta de que Jesús se subió a una barca y ellos iban por los poblados que iban alrededor. Jesús iba en la barca y aquí había los poblados y la gente iba de pueblo en pueblo hasta donde iba la barca. Dice la Biblia que la gente iba corriendo hacia donde estaba él. ¿Y por qué creen ustedes que la gente estaba con ganas de escucharle? ¿Por qué creen ustedes que la gente quería estar donde estaba Jesús? Porque Jesús seguramente
siempre les daba palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de amor, palabras de gozo. Jesús no estaba pasando el mejor día de su vida, pero justo cuando llegó allí, en el versículo 14 dice, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Vemos que a pesar de su situación, a pesar de su tristeza, a pesar de lo que Jesús estaba viviendo, Él no se quedó y dijo, bueno, yo me quedo aquí en mi barca, me quedo aquí yo solo y pues que los demás se las arreglen. No, Él tuvo compasión de ellos a pesar de que tenía un día difícil. Y yo creo que esta gente, porque dice aquí que Jesús comenzó a sanar la gente, en otros evangelios dice que Jesús comenzó a hablar con ellos, empezó a sanar a los enfermos y empezó a traer bendición a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tú crees que necesitaba esta gente? Necesitaba escuchar de Dios, necesitaba palabras, necesitaba ánimo, necesitaba salud, necesitaba un montón de cosas que únicamente Dios podía darles. Y yo no sé cómo ves tú la comparación de esa gente necesitada que estaba allí y hoy en día lo que está viviendo la gente que no conoce a Dios, lo que está viviendo la gente por lo que está pasando. ¿No crees tú que tienen la misma necesidad? ¿No crees tú que también es gente que está sin rumbo, que es gente que está sin saber qué hacer, que es gente que a lo mejor está triste porque a lo mejor han perdido algún ser querido, que es gente que a lo mejor están con problemas financieros, gente desorientada, gente que no sabe qué decisiones tomar, y es precisamente que esta gente está buscando palabras de esperanza, buscando palabras de vida eterna. Eso es lo que está necesitando la gente hoy en día con esta pandemia. En esa época, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús se sacudió la tristeza, el mal día, el mal momento, y comenzó a bendecir a la gente. ¿Qué es lo que tú crees que Dios quiere que hagamos hoy en día en medio de esta pandemia? Dios, Él quiere usarnos. Él quiere que tú y yo seamos de bendición a todas las personas que están a nuestro alrededor. Si no lo habías pensado, a lo mejor porque tú estás pensando mucho en ti mismo, yo quiero que tú ahora pienses fuera de ti y pienses que Dios en este tiempo quiere utilizarte a ti para que tú puedas ser de bendición a toda la gente. ¿Ok? Probablemente tú te sientas el menos indicado. Probablemente tú digas, wow, es que esto es súper complicado, es que esto es súper difícil, yo no puedo hacer eso porque yo soy el primero que necesita palabras de ánimo. Yo soy el primero que necesita palabras de aliento. Yo soy el primero que necesita a lo mejor ser animado, ser alimentado, ser bendecido. Pero vemos que Jesús en esta historia, Él fue el primero que se lanzó, el primero que fue, era el primero que tenía necesidad, y a pesar de eso, a pesar de su mal momento, Dios siempre estuvo viendo por la gente. Y vamos a ver el punto número 1 de esta charla, es que Dios cuenta contigo aún en tus peores momentos. Jesús dejó de pensar en su dolor, dejó de pensar en sí mismo y comenzó a pensar en los demás. Comenzó a pensar en la gente que estaba necesitado. Y vemos en Marcos 6:34 que dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas y a sanarles. Dios se dio cuenta que en ese momento todos ellos eran como ovejas sin pastor. Era gente que necesitaba ser guiada, gente que necesitaba ser orientada, gente que necesitaba tener a alguien que les ayudara, que les diera esperanza, que les dirigiera sobre un camino por el cual tenían que seguir. Y yo creo que esa es la necesidad que hoy en día aún tiene la gente que no conoce a Dios. Es mucha gente que está con muchas necesidades, con muchas preguntas, con muchas situaciones difíciles, pero que el único que puede dar respuesta a esas necesidades y a esas situaciones difíciles es Dios. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? A través de ti y a través de mí. Dios quiere utilizarnos, Dios quiere tomarnos en cuenta y estoy seguro que Dios cuenta con cada uno de nosotros independientemente de las circunstancias por las cuales estemos pasando nosotros. Dios quiere que tú y yo actuemos, y si nosotros vemos una necesidad que está a nuestro alrededor hoy en día debido a estas circunstancias del coronavirus, o aunque no fuera por ello, yo creo que nosotros debemos de actuar como actuó Jesús e ir hacia la gente y poder resolver
sus necesidades. No es únicamente detectar una necesidad y decir, bueno, pues ahí está la necesidad, pues que Dios les bendiga y yo me voy. No, sino que Dios quiere utilizarnos a nosotros para resolver esas necesidades. Ahora, déjame decirte, en esta historia que nosotros vemos en la Biblia, vemos que los discípulos tenían otro punto de vista. Los discípulos vieron la necesidad, pero no querían involucrarse para resolverla. ¿Te acuerdas lo que leímos? Dice ahí la Biblia que dijeron, que vinieron ellos, todos ellos, así como que yo creo que hicieron una junta y dijeron, vamos a hablar con Jesús porque esto ya se nos está saliendo de las manos y no sabemos qué hacer. Entonces fueron con Jesús y dijeron, Jesús, mira, hombre, ven, mira que queremos decirte algo. Y sí, ¿qué pasa? Jesús, que mira, ya se está haciendo tarde y por aquí cerca no hay tiendas, no hay Walmart, no hay donde comprar alimentos. Y ya es muy tarde y la gente no tiene dónde comer, incluso no habrá ni dónde quedarse. Entonces Jesús voltea y les dice a los discípulos, les dice, pues denle de comer ustedes. Entonces imagínate tú cómo se quedaron aquellos discípulos con la respuesta de Jesús que dijo, denles de comer a ustedes. Ustedes se pueden imaginar, la Biblia dice que eran como 50,000 personas, eran 5,000 hombres, y de esos 5,000 hombres dice que no se contaban a las mujeres y a los niños, sino únicamente había 5,000 hombres, más aparte, pon tú que cada uno de ellos pudiera tener su mujer y un hijo, que tener un hijo es ser muy conservador y sobre todo en esa época. Entonces, si eran 5,000 hombres y hubiera una mujer por cada hombre, que regularmente en estas cosas siempre hay más mujeres que hombres, y luego que hubiera un niño por cada pareja, entonces por lo menos eran 15,000 personas que había allí. Y Jesús les dijo, denles de comer vosotros. Imagínate tú si a ti te hubiera dicho Jesús eso, dale de comer. Imagínate tú si preparar los que han pasado por una boda, por una fiesta, por un aniversario incluso, preparar comida para 200, para 300, 400, 500 personas. Es súper complicado, es mucho dinero y no es tan fácil, ¿no? Pues imagínate aquí, Jesús le dice a sus discípulos, vayan y alimenten a estas 15,000 personas. Y en Juan 6:5 Jesús le dice a Felipe, fíjense, Jesús le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Todavía les lanza así la bola y les dice, ¿dónde vamos a comprar pan para alimentar a esta gente? Y entonces le contesta Felipe, es que ni con un salario de 8 meses alimentaremos a estos, dijo Felipe, ¿no? Pero fíjense, algo muy, muy bueno que está en el siguiente versículo, en Juan 6:6, dice, Jesús le dijo eso a Felipe para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Habías tú pensado en algún momento que esta situación del coronavirus es porque Dios te está poniendo a prueba? ¿Es porque Dios quiere que tú actúes? ¿Es porque Dios quiere que tú hagas algo al respecto? ¿No habías pensado que a lo mejor estabas tan enfocado en el punto de que, bueno, ¿qué voy a hacer? Que el colegio, el trabajo, los niños, la salud, a lo mejor ha muerto alguien en mi familia, pero no te has puesto a pensar que Dios quiere usarte a ti en este momento y te está lanzando la pelota y te está diciendo, ¿qué vas a hacer en este momento? Así como lo hizo con los discípulos. Él le dijo a Felipe, ¿y dónde vamos a comprar comida para tantos? Piénsate bien qué es lo que está pasando. Vamos a seguir en la historia y dice en Juan 6:8 que Andrés, al escuchar todo esto, Andrés, uno de los discípulos, le dijo, lo único que tenemos es el desayuno de un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Imagínate tú, 5 panes y 2 pescados para alimentar a 15,000 personas. Vamos a dejarlo en 5,000, como dice la Biblia, pero sabemos que eran como 15,000. Pon tú que fueran 10,000, incluso 5,000 directamente. Solo 5 panes y 2 pescados. Mateo 19:20, de este versículo que acabamos de leer, dice, Jesús dijo, haced que se sienten en grupos de 50. La gente se sentó y Jesús bendijo el pan y los peces, los partió y se los dio a los discípulos y ellos lo repartieron a la gente. Y todos comieron hasta quedar satisfechos. En este versículo sucedieron un montón de cosas, en un solo versículo. Sucedieron un montón de cosas. Se trajo el alimento del niño, Jesús le dijo que se sentaran, Jesús
bendijo ese alimento y lo repartieron. Lo repartieron de tal modo que alcanzó para que alcanzara, para la redundancia, para estas 15,000 personas. Y todos comieron hasta quedar satisfechos. Punto número 2 de este tema dice, lo poco con Dios es mucho. Lo poco con Dios es mucho. El chico que llevaba el desayuno, al ver pues que había mucha gente, que ya era hora de comer, que ya se hacía tarde, a lo mejor dijo, bueno, pues yo ya me voy a comer mi desayuno o lo que sea, y pues ya los demás comerán, ¿no? Y él se lo pudo haber guardado. Pero cuando estuvieron preguntando por ahí los discípulos, ¿alguien tiene algo? ¿Alguien tiene comida? ¿Vemos algo? ¿Qué fue lo que hizo este chico? Él ofreció lo que él tenía. A lo mejor él ni sabía para qué era exactamente, pero él ofreció lo que tenía y dijo, aquí está, lo que yo tengo, aquí está. Y él ofreció su desayuno para que Dios pudiera hacer algo con ello. La Biblia dice que todos comieron y quedaron más que satisfechos, con un pequeño desayuno de un niño. Entonces, como habíamos dicho, el punto número 2, lo poco con Dios es mucho. En esta pandemia, ¿qué es lo que tienes tú que ofrecer? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu familia, que tú puedes ofrecer para los demás? ¿Sabes cómo puedes saber qué es lo que tienes? Viendo las necesidades que tú has detectado alrededor, en medio de este problema. ¿Qué necesidades hay por ahí? ¿Te acuerdas cuando Jesús bajó de la barca? Los vio perdidos, los vio como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que tú has visto en medio de esta pandemia? Una necesidad que tú puedas estar supliendo. Y puede ser una necesidad física, pero pueden ser necesidades de pasar tiempo con algunas personas por teléfono, de poder hacer una oración, de poderles dar un consejo, de poder quizá darles comida, darles un poco de trabajo, probablemente incluso un poco de dinero a toda esta gente que lo necesita. Pero ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos para que tú puedas ofrecerlo y que Dios lo utilice para bendecir a otras personas? Jesús, en la historia que estamos viendo, utilizó el pequeño desayuno de un niño para poder alimentar a 15,000. ¿Ok? Entonces, como lo poco con Dios es mucho, sabemos que lo poco que tú puedas ofrecer va a alcanzar para bendecir a muchísima gente. ¿Ok? Dios quiere que tú puedas bendecir a otras personas a través de lo que tú estás ofreciendo y dejando que Dios lo bendiga. ¿Ok? Muy bien. Vámonos al punto número 3. Punto número 3 de esta charla dice, Dios no nos necesita para hacer milagros, pero quiere usarnos para hacer el milagro. Dios no nos necesita para hacer milagros, pero quiere usarnos para hacer el milagro. ¿Tú no crees que en ese momento, cuando Jesús vio la necesidad de esta gente, Él mismo podía haber resuelto el problema? ¿Te acuerdas tú cuando el pueblo de Israel pedía pan? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Mandó el maná. ¿Ok? ¿Te acuerdas tú cuando... cuando el pueblo de Israel, también el pueblo de Israel quería agua, ¿qué fue lo que pasó? Le dijo a Moisés que tocara sobre la peña y entonces brotó agua. Hay muchas cosas que Dios podía hacer por sí mismo. Él creó el cielo, Él creó la tierra, Él es un Dios creativo, Él es el que originó e hizo toda la creación. ¿Tú crees que no iba a poder suplir comida para esta gente que estaba ahí? Para este pequeño, vamos a decir, pueblo para Dios de 15,000 personas. Por supuesto que sí, Dios podía hacerlo. Pero Dios quería implicar a sus discípulos en medio de este milagro. No simplemente quería hacerlo, sino que quería que los milagros estuvieran sucediendo también a través de sus discípulos. Que los discípulos fueran parte del milagro, que la misma gente fuera parte del milagro. Y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos parte del milagro, de lo que podemos hacer en esta pandemia. ¿Sabes? Él quiere que nosotros estemos implicados. Quizá pienses que lo que tú tienes por ofrecer es muy poco. Tú dices, es que no sé, a lo mejor yo únicamente puedo ofrecer comida porque sé que mis vecinos se quedaron sin empleo y les está yendo mal. A lo mejor yo les puedo ofrecer un arroz cada tercer día, pero tú no sabes lo que significa ese arroz para esas personas.
a veces pensamos que nosotros mismos estamos necesitando precisamente eso que Dios nos está pidiendo. Y es muchas veces ahí donde nosotros podemos ser usados por Dios para provocar milagros. Cuando tú ofreces eso poco que tú tienes, abres una puerta muy grande para que Dios pueda hacer un milagro en medio de eso poco que tú has ofrecido, para que la gente pueda ser bendecida. Cuando tú detectes un problema, cuando tú detectes una necesidad, es una puerta que está ahí lista para ser abierta en cuanto tú haces algo por ofrecer, por ayudar, por bendecir a las personas. Dios quiere hacerlo a través de tu vida. ¿Ok? Entonces, toma en cuenta siempre que veas una necesidad, y en esta pandemia sobre todo, cómo Dios puede utilizarte a ti para resolverla. Volviendo a la historia, dice la Biblia en Mateo 19:20, dice así: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente, y todos comieron hasta quedar satisfechos. Punto número 4. Dios lo toma en sus manos, lo bendice primero y se multiplica después. Todo lo que tú ofreces al Señor, Él lo toma en sus manos, lo bendice primero y lo multiplica después. Yo creo que Jesús es bien consistente en sus enseñanzas, y lo vemos a través de toda la Biblia. Como Dios mismo siempre nos habla de que cuando nosotros entregamos la primer parte en manos de Dios, Dios es el que se encarga de bendecir todo lo demás. No importa lo que tú tengas, nosotros sabemos que cuando nosotros venimos al Señor, le pertenece todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos. Y también cuando nosotros aprendemos que, por ejemplo, el diezmo le pertenece al Señor, sabemos que es el 10% de todo lo que nosotros recibimos. Y cuando nosotros ofrecemos ese 10%, le decimos: Señor, aquí está este 10%, es muy poco comparado al 100%. Señor, te ofrezco este 10%, esto es tuyo, pero te pido, Señor, que bendigas este 90%. Y yo te aseguro que cuando tú haces eso, ese 90% te va a alcanzar mucho más que si no le hubieras dado su parte al Señor. Por eso es bien importante que nosotros siempre traigamos la primer parte al Señor. También con tus ofrendas, con lo poco que tú puedas ver, si tú ves una necesidad, si tú ves que puedes suplir algo, hazlo, porque Dios con eso poco va a hacer un montón de milagros. Y Dios quiere utilizarte a ti en esta pandemia, en este tiempo tan difícil, y que mucha gente dice que vendrá, pero pues Dios quiere utilizarte a ti para poder hacer milagros y que la gente pueda ser bendecida a través de tu vida. ¿Ok? Recuerda siempre que mientras más bendices, Dios te da más. Recuerda que todos nosotros somos bendecidos para bendecir. Dios nos bendice para que nosotros también seamos de bendición. ¿Tú recuerdas la historia aquella de la viuda que había muerto su marido y que fue con el profeta Eliseo y le dijo: profeta, mi marido ha muerto y tengo unas deudas, y a la persona a la que le debo dinero quiere llevarse a mis hijos como esclavos, como la paga de lo que le debo? ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta Eliseo a la viuda? Le dijo: ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Le dijo: nada, tengo un poco de aceite y quizá una vasija. Entonces le dijo el profeta en 2 de Reyes 4:7, lo voy a leer. Primero lo voy a leer. Dice: cuando ya todas estuvieron llenas, le dijo: con el aceite que tú tengas, con ese aceite, ve y pide vasijas a todos tus vecinos, a todos tus amigos, a toda la gente que te conozca. Pídeles vasijas, tráelas a tu casa, y con el poco aceite que tú tengas, empieza a llenar todas esas vasijas. ¿Ok? Entonces, ella empezó a hacer eso, y dice que el versículo 6 dice: cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. ¿Qué quiere decir? La mujer no tenía gran cosa, solo tenía un poco de aceite, y con ese poco de aceite ella empezó a llenar otras vasijas. Mientras hubo vasijas que llenar, hubo aceite fluyendo. Y de la misma manera, mientras haya necesidades que suplir y tú las estás supliendo, ya sean económicas, sean de tiempo, sean de consejos, sean de oraciones, mientras tú estés supliendo esas necesidades, Dios estará
bendiciéndote y bendiciéndote y bendiciéndote. ¿Por qué? Porque así es el Señor. Él ha prometido que todo lo que tú des a los demás, Él lo va a multiplicar, así como lo hizo con la viuda. ¿Qué es lo que vas a dar? Tiempo, oración, consejos, comida, trabajo. Yo no sé qué es lo que vas a dar, lo que Dios ponga en tu corazón hacer. ¿Ok? Seguramente en tu vida alguna vez has hecho algo como esto. A lo mejor te has ofrecido una pequeña cosa de algo y se ha multiplicado y ha servido para que tú puedas ver un milagro de parte de Dios con todo eso. Es bien importante que tú y yo aprendamos a hacerlo. ¿Cómo te sentiste tú cuando pudiste ofrecer eso pequeño y que Dios lo multiplicó? Punto número 5. Sirve, da y entrega todo lo que Dios te ha dado. En este punto nosotros podemos ver, como dice en Hechos 20:35, dice, hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. En esta pandemia no únicamente estés pensando para ti, para mi familia, porque esto, por aquello, por... Da de lo que Dios te ha dado y vas a ver cómo Dios seguirá bendiciendo tu vida. Por eso es que Dios nos está permitiendo vivir en este tiempo. Por eso es que Dios nos permite vivir en medio de esta pandemia, de esta situación tan diferente. Si Él no hubiera querido que estuviéramos aquí, o ya nos hubiéramos ido, hubiéramos vivido en otra época, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué nos puso Dios a vivir en esta época? ¿Por qué nos puso Dios a vivir en medio de esta situación complicada a nivel mundial? Porque Él confía en nosotros y Él sabe que nosotros podemos representarle a Él y Él quiere bendecir a la gente que no conoce a Dios todavía a través de nuestras vidas. Si nunca has sido alguien que comparta cosas, ahora es el momento preciso para que tú puedas compartir y donde tú puedas ver los milagros de Dios, porque donde está Dios hay multiplicación. Hay multiplicación. Volvamos a la historia original de Lucas 9:17. Fíjate, en el versículo 17. Dice, todos comieron hasta quedarse satisfechos y de los pedazos que sobraron recogieron 12 canastas. Donde Dios está, hay multiplicación. Cuando Dios bendice lo que tú das, mira, va a alcanzar y va a rebosar y Dios va a bendecir de una manera increíble. Increíble. Yo estoy seguro que en ese momento el niño, el muchacho que ofreció su desayuno, yo creo que estaba maravillado, estaba flipando, estaba sorprendido de lo que había sucedido con su desayuno. Imagínate si se lo hubiera quedado. ¿Qué hubiera pasado con eso? Se hubiera quedado con su desayuno para él y se hubiera perdido de ser parte de un milagro extraordinario que Dios hizo. Pero lo que marcó la diferencia fue el que Él haya ofrecido eso. Dios multiplicó eso. Dios lo multiplicó. Quizá hubo otra gente por allí que tenía también desayunos, pero que ellos no quisieron compartirlos. Y que ellos dijeron, no, esto me lo quedo para mí porque pues, es para mí, para mi familia. ¿Y qué sucedió? Dios hizo el milagro con otros. Y ellos, pues a lo mejor se comieron su propia comida. Pero ¿qué pasó con esa comida? Se les acabó. Se lo comieron y se les acabó. ¿Qué pasó con el milagro? ¿Qué pasó con el desayuno del niño? Alcanzó para toda esa gente y todavía dice que sobraron 12 cestas. Yo me imagino que Jesús mismo le dijo a los discípulos, miren, al chaval este que dio el desayuno, denle 1, 2, no sé cuántas cestas para que le lleve a su madre, para que haya bendición, para que haya multiplicación en su casa y para que sean bendecidos, esta familia sea bendecida. ¿No? Yo estoy seguro que cuando nosotros damos algo al Señor, Él siempre lo bendice y nos viene y nos da más y nos da más y nos da más. Su palabra dice que Él siempre nos da en abundancia, nos da una medida rebosante, una medida que no se puede aguantar y sostener porque es mucha la bendición que viene de parte de Dios. Piensa tú en esta pandemia. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que tú des? ¿Cómo puedes tú bendecir a otras personas? ¿De qué manera puedes tú estar bendiciendo a otras personas? Y hay algo muy interesante, porque ¿te acuerdas tú al principio que comenzamos a leer cómo Jesús le preguntó a Felipe y le dijo, ¿de dónde vamos a sacar comida? ¿Dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Y ahí adelante dice, Jesús preguntó esto a Felipe porque le estaba probando, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿No te has preguntado tú quizá que Dios te pone en alguna prueba en medio de esta pandemia?
¿No crees tú que cuando tú detectas una necesidad es porque Dios está probando tu corazón? Es porque Dios quiere ver tu generosidad, es porque Dios quiere ver qué tanto confías en Él y qué tanto amas al prójimo. Piénsate en eso y yo te aseguro que cuando tú reacciones correctamente, lo poco que tú puedas ofrecer, Dios lo utilizará para poder hacer milagros y tú pasarás la prueba del corazón en pensar, gracias Dios por lo que tengo, yo soy bendecido para bendecir. ¿Ok? Y yo te aseguro que cuando nosotros hacemos esto, suceden grandes milagros, suceden cosas increíbles, cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que pueden suceder, pero eso es a través de lo que Dios hace cuando Él quiere implicarnos a nosotros para hacer milagros. Deja que Dios te use, déjate usar por Dios. Vamos a ver en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 14, dice, hablando de esta misma historia, dice, fíjate el milagro hasta dónde trascendió. Dice, al ver el milagro que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. ¡Wow! Imagínate, un simple desayuno, unos panes y unos peces, todo lo que provocaron cuando fueron por la ruta correcta. Lo poco que tú puedas ofrecer va a ser bien utilizado por Dios para poder hacer un milagro impresionante. Piensa tú en esta pandemia, ¿cómo puedes provocar milagros? ¿De qué manera Dios puede utilizarte para poder hacerlo? Por eso el título de esta charla es No te lo pierdas y la segunda parte es Sé parte del milagro. No te lo pierdas, sé parte del milagro. Dios tiene muchas cosas esperando por suceder cuando tú y yo nos disponemos a ser usados por Dios. Así es que no dejes que pase el tiempo, no dejes que sigan los días sin que tú puedas provocar milagros y provocar cosas que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso es que Dios nos ha puesto en este tiempo, por eso es que Dios nos ha puesto en este lugar para poder hacerlo así. Así es que a mí me encantaría que en esta hora pudiéramos orar y pudiéramos decirle al Señor que Él nos haga ver las necesidades y ver de qué manera nosotros podemos ofrecer algo para que Él pueda provocar milagros y además la gente pueda conocer de Dios, la gente pueda conocerle a Él. Recuerda que tú y yo estamos en esta tierra para ser representantes de Dios y lo que podemos hacer en esta pandemia es bendecir a las personas, bendecir a los que están alrededor nuestro, bendecir a los que están en diferentes necesidades. Así es que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que Él nos utilice para eso. ¿Te parece bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora y te bendecimos por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, aprendiendo de ti, Señor, y viendo que tú quieres utilizar nuestras vidas, Señor, para poder hacer milagros. Queremos pedirte, Señor, que tú nos permitas ver, Señor, las diferentes necesidades que hay, pero no únicamente verlas, sino, Señor, nosotros poder ofrecer algo, ofrecértelo a ti, Señor, dar, Señor, algo de lo que tú nos has dado para nosotros poder ser de bendición, para poder provocar milagros, para poder, Señor, abrir puertas, Señor, a cosas increíbles que tú quieres hacer, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, Señor. Queremos decirte, Señor, que aquí estamos, que aquí están nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca, todo lo que somos, Señor. Nuestro tiempo te pertenece y queremos, Señor, que tú lo utilices para gloria de tu nombre. Queremos, Señor, ser bendición en esta pandemia. Ya no estar pensando en nosotros mismos, ya no estar pensando en cómo voy a suplir cosas, sino, Señor, pensar en bendecir a otros y tú te encargarás de suplir todo, Señor, lo que nos haga falta. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias por la bendición que nos das de estar en medio de esta pandemia para hacer bendición, para provocar milagros y para poder, Señor, de alguna manera, Señor, representarte a ti en esta tierra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y también en esta hora me gustaría hacer otra oración para aquella gente que a lo mejor no conoce a Jesús, que a lo mejor tiene preguntas, que a lo mejor tiene muchos dilemas, que a lo mejor tiene decisiones por tomar, que no sabe qué va a pasar mañana porque ya no tienen trabajo, que a lo mejor han pasado situaciones difíciles debido a este virus, pero están con situaciones muy controversiales en su vida. Y yo quiero orar por ti, yo quiero pedir al Señor que si tú no le conoces, Él venga a tu corazón, que tú puedas conocerle y que tú puedas comenzar a vivir el milagro de tener a Jesús en el corazón. Así es que allí donde tú estás, yo quiero pedirte que tú repitas esta oración que yo te voy a
que yo voy a hacer, tú repítela después y cree que Dios quiere hacer milagros en tu vida. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias porque me das la oportunidad de conocerte. Señor, quiero aceptarte en mi corazón, quiero recibirte en mi vida y quiero, Señor, que tú me des la vida que yo estoy necesitando. Limpia mis manos, limpia mi corazón, perdona mis pecados, Señor. Yo quiero aceptarte en mi vida, Señor, como Salvador, como Señor sobre todas las cosas. Y aquí estoy, Señor, ven a mi vida. Anhelo que tú seas el que tome el control de ella y que tú suplas, Señor, todas las necesidades que yo tengo. Muchas gracias porque me amas, gracias por tu Hijo Jesús y gracias porque yo sé que ahora, a partir de ahora, tengo una nueva vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de conocerle, por esta oportunidad que nos da de poder ser luz en medio de esta situación complicada, luz en medio de estas tinieblas, de esta oscuridad, y nosotros poder llevar el milagro. Recuerda, yo estoy en esta pandemia, Dios me está permitiendo vivir esta pandemia para yo bendecir a otros. Dios se encargará de bendecirme a mí, pero yo tengo que ir, ser bendición a los demás, y yo sé que de esta manera Dios hará milagros en los corazones necesitados, y que Dios traerá luz, traerá salvación, traerá alegría, traerá gozo, traerá salvación, traerá luz, traerá sanidad a todos los que lo necesitan. Gracias, que el Señor te bendiga. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes en esta hora. Estoy aquí desde Madrid, ya lo saben, son las 8 de la noche casi y estamos como a 40 grados, así es que está calentito. Gracias por todos los que oran por mí. Yo sé que Dios escucha esas oraciones y muchas gracias por la bendición que me da a mí de poder tenerles a ustedes como familia. Que el Señor les bendiga. Gracias por haberte conectado, qué bueno que lo pudiste hacer. Agradecemos por este tiempo que pudimos pasar juntos, alabar al Señor, pero también escuchar su palabra, el consejo que Él tiene para cada uno de nosotros. Te recordamos, iglesia, que todos los días a las 7 de la noche, como familia, estamos orando en nuestros hogares, orando unos por otros, orando por las peticiones, orando por nuestra nación y por todo esto que está sucediendo en el mundo. El día martes llevamos a cabo esta oración a través de Zoom. Yo te invito a que te conectes. No solamente estamos orando por las peticiones, sino también estamos escuchando testimonios de cómo el Señor ha respondido a estas peticiones. Te invitamos para que tú puedas hacerlo. También, si tú has puesto alguna petición en la página de YouTube, ya sea en los comentarios o ya sea en el chat, ten por seguro que estamos orando por ella. Si tú tienes alguna necesidad, no dudes en ponerla ahí y vamos a estar nosotros orando por esa petición que tú has puesto ahí. Pues te invitamos a que te vuelvas a unir con nosotros y te agradecemos por todo esto. Te mandamos un abrazo y en cuanto nosotros podamos reunirnos, yo sé que va a ser un gusto podernos reunir cada uno de nosotros como iglesia y poder estar un poco más cerca cada uno del otro. Dios te bendiga, hasta luego y nos vemos.